¿Sabes cuál es el supermercado más barato? ¿Estás seguro? ¿Sabes cuánto te gastas al año en el supermercado y hasta cuánto puedes ahorrar? ¿Sabes lo que es un análisis 24/7? Hola, me llamo Amadeo y hoy voy a responder a esas preguntas y vamos a ver muchas cosas más relativas al supermercado. El gasto en el supermercado es un gasto muy importante, es un gasto muy significativo en la economía de las familias. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el supermercado más económico en estos momentos. ¿Y cómo he hecho esto? Bien, lo que he cogido es una lista de la compra y comparar los precios que ofrecen varios supermercados por estos productos, de forma que podamos sumar la cuantía total y ver cuál es el más económico. De todas maneras, se pueden extraer varios resultados más del análisis de los precios de los productos. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque es muy interesante los resultados. Así que no te muevas del sofá porque comenzamos. Consideraciones previas. Para realizar el vídeo solamente he tenido en cuenta el precio de los productos para ese análisis cuantitativo. En ningún caso he tenido en cuenta la calidad percibida de cada uno de los productos de la lista de la compra. Es decir, no he tenido en cuenta ni el sabor, ni la textura, ni el aroma. Esas cosas son las que cada uno ha de tener en cuenta a la hora de elegir a qué supermercado acude. ¿Y qué es un 24/7? Bien, la lista de la compra contiene 24 productos diferentes y los supermercados donde he comparado los precios son 7. Por lo tanto, son 24 productos comparados en 7 supermercados. Los supermercados que he tenido en cuenta para realizar la comparativa son Mercadona, Alcampo, Lidl, Carrefour, Consum, Día y Family Cash. Los precios que vamos a ver a continuación los he obtenido de las páginas web de los supermercados, así como de las tiendas físicas. Si en algún caso en particular hay algún producto físico en la tienda que no está en la web, pues es posible que no lo haya podido tener en cuenta porque quizá para ese supermercado no he visitado la tienda y por tanto no he podido verlo. Si en la zona en la que vives hay otros supermercados que no sean los de la comparativa que estoy haciendo, bueno, pues te invito a que hagas algo similar a lo que yo he hecho, que la verdad es que no cuesta mucho y a lo mejor hasta te sorprendes si realizas una compra en otro supermercado diferente al habitual, porque quizá haya productos que sean más económicos y además sean de esa calidad percibida que cuadra con tus gustos. Comparativa. Vamos a ver ahora los precios de los productos que he elegido para la lista de la compra y voy a indicar si estos son por litro, por kilo o por unidad para poder facilitar la comparativa de precios entre los productos, porque no siempre los supermercados ofrecen los mismos formatos para los mismos productos. Vamos a verlo. A tener en cuenta que voy a comparar los productos que ofrecen los supermercados como marca blanca. Bien, empezamos por el aceite de oliva virgen extra. El litro lo tiene Lidl a 4,19, mientras que Family Cash lo tiene a 4,49. El resto de supermercados más o menos lo ofrecen en una banda que gira en torno a 4,40. El aceite de oliva, que comúnmente llaman los supermercados como intenso, el litro está en Family Cash a 3,49, bastante más económico que en el resto de supermercados donde el Lidl, Carrefour y Día lo tienen más caro a 3,99. El pack de 12 latas de 33 centilitros de cerveza, los supermercados que más barato lo tienen son Lidl y Family Cash, mientras que los más caros son Día y Alcampo. En cuanto al pack de 12 latas de Radler, aquí podemos ver que Carrefour lo ofrece más económico a 4,08, mientras Consum a 5,40. Aquí hay una diferencia un poquito significativa. En cuanto al paquete de macarrones de medio kilo, bien, más o menos todos los supermercados tienen un precio muy similar, excepto Family Cash, que rompe un poquito el precio con 0,69. Bien, bueno, día a 0,79 como el más caro. El kilo de arroz, de arroz redondo, bien, Family Cash lo tiene a 0,85, mientras que, bueno, prácticamente todos lo tienen básicamente al mismo precio, que es 0,95. Bien, la tableta de chocolate de 72% de cacao 100 gramos. Bueno, no todos los supermercados ofrecen exactamente el mismo formato. Entonces, resulta que Carrefour y Consum no ofrecen el 72%, sino que lo tienen en su marca blanca al 50%, pero ofrecen 150 gramos. Bien, por otro lado, Family Cash ofrece 72% de cacao en el chocolate negro, pero ofrece una tableta de 150 gramos. Bueno, yo el precio aquí en este caso lo he adaptado a lo que sería 100 gramos. Bueno, Lidl sería el supermercado que lo tiene más económico y Family Cash, a pesar de haber adaptado el precio
porque el que podemos encontrar, como he dicho, es 150 gramos, bueno, aquí yo he puesto 100 gramos, es 1,19, es bastante más caro. Bueno, el pollo entero lo tenemos precio por kilo, el más económico lo tiene Family Cash a 2,99, mientras que el más caro tiene Carrefour a 3,99. Aquí hay una diferencia muy significativa porque un euro de 3 euros es un 25% de diferencia. Seguimos con la bandeja de pechugas de pollo formato familiar. Bueno, aquí indicaremos el precio por kilo. Bien, aquí podemos ver que Alcampo tiene el mejor precio a 5,58, mientras que Consum lo tiene a 7,25. Aquí también hay diferencia bastante significativa. Bien, el precio por kilo de la bandeja cinta lomo, tamaño grande. Bueno, aquí podemos ver que Alcampo lo ofrece a 4,95 el kilo, mientras que Día a 7,23. Aquí también hay una diferencia bastante significativa. El bote de garbanzos, 400 gramos escurridos. Bien, aquí Family Cash lo ofrece bastante más económico que el resto, a 0,59, mientras que Día a 0,79, aunque el resto de supermercados más o menos giran en torno al precio de Día. Vamos con el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva. Bueno, aquí he indicado el precio por kilo porque ocurre que puedes llegar a un supermercado y este pack tiene 6 latas de 60 gramos y en otros supermercados las 6 latas no tienen 60 gramos, tienen 52 cada una. Puede ocurrir que una persona piense que estoy comprando el pack más barato que en el otro supermercado, mientras que lo que ocurre es que me estoy llevando menos cantidad. Bien, por eso he indicado el precio por kilo. También podemos ver que el precio que ofrece Family Cash es bastante más económico que en el resto. Consum y Carrefour los más caros con 14,90 el kilo. El bote de 400 gramos de tomate triturado, más o menos todos los supermercados ofrecen el mismo precio, excepto Family Cash, que rompe un poquito los precios con 0,39. Los más caros, Mercadona, Consum, Día. El plátano de Canarias, el precio por kilo, bueno, podemos ver que los más económicos son Alcampo y Family Cash, el más caro Carrefour. Bien, estos 86 céntimos de diferencia son mucha diferencia. La malla de 3 kilos de patata lavada, bueno, pues podemos ver que el más económico es Family Cash con 1 euro y los más caros Mercadona y Día con 1,46. Las cabezas de ajos en malla de 250 gramos, bueno, podemos ver que el supermercado que más barato lo ofrece es Carrefour como Family Cash y el más caro Alcampo con 6,76. Aquí hay una diferencia bastante significativa en el precio por kilo de ajos. En cuanto al tubo de cebollas, la malla de cebollas, bueno, bien, cada supermercado ofrece un formato diferente. En cuanto a peso, el más barato Family Cash con 1,24, el más caro Consum a 1,85. La botella de 2 litros de lejía con detergente. Bueno, pues más o menos todos los supermercados ofrecen precios similares. Family Cash 0,95 rompe un poquito los precios y Día 1,17. Bien, el pack de 12 rollos dobles compactos de papel higiénico, bueno, indicó precio por unidad porque no todos los supermercados ofrecen el mismo formato. Los más económicos Lidl y Carrefour, donde el rollo sale a 0,39 y el más caro Family Cash, que sale a 0,45. El pack de 200 servilletas, una capa de 30 por 30. Bueno, en este caso el precio de Family Cash es el más caro, tampoco era el mismo formato porque lo que ofrece son de 2 capas. También es verdad que si yo voy a un supermercado y lo único que me ofrece es servilletas de 2 capas, pues y me hacen falta servilletas, me las voy a llevar y voy a pagar más. Bien, en este caso el precio más económico lo tiene Lidl a 1,15. El litro de leche entera, bueno, más o menos todos los supermercados tienen precios muy similares, excepto Family Cash, que rompe un poquito los precios con 0,69. Los más caros, Mercadona, Lidl y Consum. La docena de huevos talla L, bueno, más o menos todos los supermercados también el mismo precio y Family Cash el más económico con 1,99. El más caro Lidl 2,15. En cuanto al kilo de harina de trigo, bueno, aquí podemos ver que los precios más económicos los ofrece Alcampo y Family Cash y los más caros Mercadona y Día. Y en cuanto a los yogures, vemos el precio por unidad, ya que no todos los supermercados ofrecen el mismo formato. El supermercado más económico, Alcampo, a 0,14 y los más caros, Carrefour y Consum, a 0,16. Lista de la compra. Básicamente las cantidades las he mantenido, excepto para algunos casos que es difícil encontrar esas cantidades. Bien, el pollo he puesto 2 kilos por lo que comento, es bastante complicado encontrar un pollo de 1 kilo. Bien, las pechugas de pollo, el formato más común, ¿vale? Es de 1,2 kilos. Las latas de atún, voy a pensar que estas tienen 60 gramos, por lo tanto un pack de 6 tendría 360 gramos
o 0,36 kilos. Los botes de tomate, pues cojo 2 unidades. El papel higiénico, voy a pensar que puede venir una pandemia, cojo 24 unidades. La leche, cojo 6 litros. Y los yogures, cojo 12 unidades. Análisis. Voy a hacer un pequeño análisis antes de proceder a ver los resultados. Resulta que 16 de los 24 productos, el supermercado que más barato los ofrece es Family Cash. Donde menos diferencia de precio hay es en la pasta, la leche, los huevos, el arroz y el aceite. Y donde más diferencia de precio hay es en la fruta, las verduras y la carne. Y si mi vídeo te está gustando hasta aquí, suscríbete. Es la manera de poder ver todos los vídeos que tengo en mi canal de una forma muy fácil y de estar al día de todos aquellos que voy a emitir. De esa manera también me ayudas a mí a darle difusión a estos vídeos y que le puedan llegar a más gente. Por otro lado, si te está gustando, regálame un like y compártelo con todos tus amigos y contactos. De esa manera también es posible que estos vídeos le lleguen a alguien que le puedan hacer falta y le venga muy bien ahorrarse un dinerito. Resultados. Y ahora sí, vamos a ver qué supermercado es el más barato. Empecemos por ver cuál es el supermercado más barato en los productos que hemos elegido de carne. En tercer lugar tenemos a Lidl. En segundo lugar tenemos a Alcampo. Y en primer lugar... Mercadona. Veamos ahora cuál es el supermercado más barato de los productos que hemos visto en frutas y verduras. En tercer lugar tenemos a Alcampo. En segundo a Lidl. Y en primero... Family Cash. Veamos por último qué supermercado tiene la lista de la compra que hemos seleccionado más barata. En tercer lugar tenemos a Alcampo. En segundo lugar tenemos a Lidl. Y en primer lugar... Family Cash. Veamos ahora cuál ha sido el precio de esa lista de compra que hemos seleccionado. En el caso de Family Cash, 72,52. En el caso de Alcampo, 74,06. Bueno, aquí me llama la atención una cosa, y es que a pesar de que 16 de los 24 productos donde más económico estaban los podíamos encontrar en Family Cash, la diferencia global parecía que podría llegar a ser mayor, y es de 1,5 €. Bien, Lidl 74,33 euros, Mercadona cuarta posición con 76,38, Carrefour quinta posición 77,80, Consum sexta con 79,94 y Día 80,17. Bueno, la diferencia entre el primer supermercado y el último está en torno a 7,5 €. Es una diferencia bastante significativa. Estrategias. ¿Y qué estrategias puedo seguir yo para abaratar en los gastos de supermercado? Bueno, la primera de todas sería ir a un supermercado más barato que el que actualmente voy hoy en día. La segunda sería comprar los productos en los supermercados que más baratos lo ofrecen. Pero ojo, esto puede incurrir tener sobrecostes en desplazamientos para acudir a esos supermercados y deberíamos tenerlo en cuenta. Una tercera alternativa sería comprar en las páginas web de los supermercados y que me lo traigan a casa. De esa manera, quizá pueda coger aquellos productos que más baratos ofrecen. Pero ojo, también debemos tener en cuenta si estos supermercados me cobran por traerme la compra a casa. Ahorros. ¿Y cuánto podemos llegar a ahorrar con los gastos de supermercado? Bueno, según lo que hemos visto, la diferencia entre el supermercado más caro y el más barato eran 7,65 euros. Esto supone un 9,55% de diferencia. Bueno, según el INE, nos gastamos de media en una vivienda en torno a 4.500 euros año en las compras del supermercado. Según la OCU, estamos hablando de unos 5.500. Bueno, si hacemos la media, hablamos de unos 5.000 euros de media por vivienda en gastos de supermercado. Si aplicamos el 9,55% de diferencia entre supermercados a esos 5.000, estamos hablando de un ahorro año en torno a 477 euros. En cuanto al cómputo global de ahorros, si le sumamos a los 3.922,8 euros que llevábamos ahorrados en los gastos de luz, los 477 euros de los gastos de supermercado hacen un total de 4.399,8 euros ahorrados hasta este momento. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado todo lo que he comentado respecto al supermercado.
Bien, en mi siguiente vídeo seguiremos hablando del supermercado y de algunas otras cosas que debemos tener en cuenta para ahorrarnos un dinerito al final del año. Nos vemos en mi siguiente vídeo.